Les invito a que abran sus Biblias y que anoten. El tema es el borde de su mano. Lucas capítulo 8, del versículo 40 al 48. Dice así, Lucas 8 del 40 al 48. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Y acá viene. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. ¿Así dice? Salvado. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Señor, la multitud te oprime, la multitud te está tocando. Alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Alguien ha activado su fe, porque el resto me sigue por seguir. Ahora, esta mujer había padecido 12 años. Hermanos, 12 años. Gastó todo su dinero en médicos, en medicinas, en cosas naturales quizás, en tratamientos. Pero 12 años estuvo padeciendo este flujo de sangre. Ahora, ¿saben qué es el flujo de sangre, cierto? Es lo que le viene a las mujeres cada, ¿no? Su temporada, que máximo creo que les dura 6 a 7 días. ¿Sí? Es fastidioso. Es incómodo. A algunas les da dolor, a algunas les da malestar. Ahora, vive con eso todos los días de tu vida durante 12 años. Con ese dolor, con esa incomodidad. Y lo peor, la mujer, ese tipo de mujeres eran casadas. No había intimidad con su esposo durante 12 años. Pongámonos en el lugar de la mujer incómoda, triste, no me sano, voy a los médicos y nada me sucede. Hago tratamientos y nada, he invertido mucho dinero. Ahí dice que invirtió todo su dinero, entonces quiere decir que esta mujer era de dinero. En muchos médicos, no dijo en un médico, en muchos médicos. Su esposo también habrá sido de dinero. Y en vergüenza, yo me pongo en lugar de ella y digo: no puedo tener intimidad con mi esposo, me voy, me aparto. Y en ese tiempo las mujeres impuras o los hombres impuros que tenían lepra se iban a las cavernas. Las mujeres que tenían flujo de sangre se iban a las cavernas junto con los leprosos. Pero esta era la única mujer que estaba junto con los leprosos. ¿Te imaginas vivir 12 años? Si para ti 7 días es una eternidad, con todo respeto para las damas, 7 días es una eternidad. Imagínate 12 años sin parar. Y en ese tiempo no habían facilidades, los paquetitos no había. El calor
frío. Era terrible. Pero ¿qué es lo que sucede? Esta mujer nunca se rindió. ¿Se rindió o no se rindió esta mujer? No se rindió. Porque fuera otra persona hubiera tomado otra decisión, quizás suicidarse. Porque ¿cuántos años si no tenía cura? Pero había algo muy especial en esta mujer. Y ya vamos a llegar ahí. ¿Se imagina a su esposo siempre yéndola a visitar? Le diciendo, por favor, no vengas, no vengas, no vengas. Pero su esposo siempre ahí, amándola, amándola y esperándola. Porque había algo especial en ese matrimonio. Había algo especial en esa mujer. ¿Qué cosa era? Su fe. Porque quizás era conocedora de las Escrituras. Quizás era conocedora de las Escrituras. Y fue su valentía. Esa valentía que tuvo de ir entre toda la multitud, porque se escuchó de un tal Jesús, escuchó de un tal Mesías. Y si ella era conocedora de las Escrituras, creyó en que era el Hijo de Dios. Y se activó la fe que estaba como que un poco adormecida. Y fue entre toda la multitud. ¿Y qué dijo ella? Voy a tocar el borde de su manto. ¿Y qué sucedió? Instantáneamente se detuvo. Instantáneamente se detuvo. Ahora, el resto de personas que iba al lado de Jesús, que iba atrás de Jesús, las personas que le apretaban, ¿le estaban tocando o no? Sí, pero no. Sí. Le estaban tocando. ¿Por qué? Porque quizás muchos iban solamente por mirones o por querer ver qué es lo que hace. Otros quizás sí tenían enfermedades, pero no sabían la manera de cómo activar su fe o tenían dudas de Jesús. Pero le estaban tocando, le apretaban. Pedro mismo dijo, Señor, todos te apretan, todos te tocan. ¿Cómo vas a decir que quién te está tocando? Es que poder salió de mí. ¿Y cómo se activa el poder de Dios? Por medio de nuestra fe. Y eso es lo que nos enseña esto. Y nosotros ya lo sabemos. Pero el mensaje que tengo no es exactamente eso. Como siempre quiero llevarles a ustedes un poquito más allá. ¿Por qué? Yo sé que nosotros luchamos quizás días, semanas, meses por un problema económico, por un problema familiar, un problema de salud. Y decimos, Señor, no nos responde. Pasan 2 años, 3 años, Señor no me responde y ya queremos apartarnos de Dios. Sentimos ese cansancio espiritual. Pero esta mujer no se rindió. Esta mujer no se rindió. ¿Cómo activó ella su fe? Por medio de las Escrituras. Por medio de las Escrituras. ¿Y cómo nosotros podemos activar nuestra fe? Con las Escrituras. ¿Qué es Hebreos 11:1? ¿Qué dice? Es pues la fe, la certeza. Ahí se detenga. Es pues la fe, la certeza. La mujer tuvo fe. ¿Y cuánto tiempo esperó? Y entonces, ¿por qué muchas personas cuando van a otros lados y los falsos, en el nombre de Jesús, tú quedas sano hoy día? Comienzan a temblar. ¿Quién eres tú para quitarle la autoridad a Dios? La fe, la certeza de lo que se espera. ¿Tú crees que el Señor te sanó? ¿Tú crees que el Señor te liberó? Gloria a Dios, amén. Es un proceso de espera, conforme a tu fe o conforme a lo que Dios quiere hacer contigo, porque a veces un no es un sí de Dios. Dios no me responde, pero yo te respondo y te digo, eso no es para ti. Eso no es para ti, ya te respondió. Y la convicción
de lo que no se ve. Esta mujer estuvo esperando 12 años. Quizás no sabía que el Mesías iba a venir, pero ella no tomó la decisión de suicidarse o quitarse la vida porque conocía a Dios, conocía las Escrituras. Se alejó de su marido para no evitarle problemas. Una mujer muy valerosa, muy respetuosa, una mujer maravillosa que tuvo que soportar esos dolores o esa incomodidad durante 12 años. Ahora, ¿qué sucede? Después que esta mujer es sanada, el resto de personas empieza a tocar el borde de su manto. Después que esta mujer, delante de que, no es que Jesús le dijo, no, mejor Pedro dijo, Señor, todos me te están tocando. Jesús se detuvo y obviamente que todas las personas se quedaron mirando. Y la mujer dijo, al ver que no había dónde esconderse, dijo, sí Señor, yo toqué el borde de tu manto. Ve, hija, y eres salva. Y todos comenzaron a decir, a creer, el borde de su manto. Se les activó a ellos, a estos judíos, algo que ellos sabían a medias o quizás no creían. Y ya vamos a llegar ahí. Es algo maravilloso. Vamos al libro de Mateo primero, capítulo 9, del versículo 20 al 22, para que se den cuenta. Amén. Dice Mateo 9, del 20 al 22, dice: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, y ojo con esto, decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. ¿Seré sana, dijo? Seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Esto sucedió antes. Y mira lo que sucede en el capítulo más adelante, capítulo 14. La gente ya se enteró que esta mujer de flujo de sangre, porque obviamente era conocida, fue sanada solamente tocando el borde del manto de Jesús. Capítulo 14, versículo 35 y 36. Vamos desde el 34. 14, 34 y 36. ¿Lo tenemos? Dice: y terminada la travesía, o sea, terminó de Jesús de sanar en el otro lado, cruzó. Terminando la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, dice, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él, ¿qué dice? Todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Se pasaron la noticia: oye, tú eres judío, tú eres conocedor de las Escrituras, ¿qué pasó? ¿Por qué no actúas? Esos judíos que primero estaban siguiendo a Jesús antes que la mujer toque el borde de su manto no habían activado su fe, no se habían dado cuenta que sí era el Mesías y que ellos eran judíos. Y esto tiene un mensaje muy profundo. ¿Por qué? Si tú ves a Jesús caminando por acá, ¿por qué no le tocaste su pie? ¿Por qué no le tocaste el hombro? ¿Por qué no le tocaste su cabello? ¿O por qué no le agarraste la mano? ¿O por qué no le agarraste la túnica? ¿Por qué el borde de su manto? ¿Por qué no le tocaron otra parte de su cuerpo o de sus vestiduras? ¿Por qué le tocaron el borde de su manto? ¿Por qué la mujer dijo: si tan solo tocare el borde de su manto? Tan solo. No necesito tocar otra cosa de Jesús. Solo el borde de su manto. Solo el borde de su manto. Y el resto de gente se enteró de esto. Él es el Mesías. Tiene razón. Se pasaron la voz. Y como son judíos, solamente queremos tocar el borde de tu manto. Y tocaban las personas y los enfermos sanaron. Pero ¿por qué el borde de su manto? ¿Cuál es el borde? ¿Cuál es el borde? ¿Qué? ¿Cuál es el borde? ¿Borde de su manto? ¿Cuál es? ¿El No. Era lo que se ponía acá. Cuando leían las Escrituras, se tapaban, y cuando van a orar, se tapaban. ¿Cierto? Ahí les vamos a mostrar. No se preocupen.
Eso es el borde de un manto. ¿Ok? Eso es lo que usan los judíos para orar o para leer las escrituras. Eso era el borde. Ese es el manto. Ahora, el borde son los flecos que están cayendo al costado. ¿Por qué? Les digo que esta mujer dijo, si tan solo tocar el borde de su manto. ¿Saben por qué decía ella? Porque ella era conocedora de las escrituras. Y ahí vamos a llegar. Supuestamente la enseñanza siempre se termina por la fe de esta mujer, ¿cierto? Pero hay algo más profundo, hay algo más maravilloso que a mí me alegra mucho. Por eso digo, tenemos que invertir en el conocimiento de Dios. Entonces, esta mujer era conocedora de las escrituras. Grábense esto. La mujer era conocedora de las escrituras porque era judía. Y el resto de personas también, al ver esta noticia, sabían que eran judíos, se acordaron de las escrituras. ¿Ok? Acuérdense de esto, y aquí empieza todo. Y les digo esto, los mantos, eso es de ahí, que usaban los judíos en aquellos tiempos, eran muy especiales. Si pueden, anoten, ¿no? Los mantos que usaban los judíos en esos tiempos eran muy especiales, porque tenían un significado muy, pero muy profundo. La palabra griega para bordes es kraspedón, K-R-A-S-P-E-D-O-N, kraspedón, que significa flecos. El manto, en hebreo, apunten, se llama talit, como talita, pero talit, T-A-L-I-T, talit, que significa manto de oración o símbolo de alas. Cuando tú oras a Dios, vuelas. Amén. Eso significa talit, que tenía sus flecos, ¿cierto? Esos flecos en hebreo se llaman tzitzit. T-Z-I-T-Z-I-T. Tzitzit. ¿Encontramos, hermano Boris, este bíblico? Claro que sí. Yo siempre cuando les voy a hablar algo, les voy a hablar con Biblia. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 12. Dios mandó mandamientos, mandó leyes al pueblo de Israel, ¿cierto? Muchos pensamos que solamente son 10. No. Anoten, son 613 mandamientos. Si alguien les pregunta, no son 10, son 613 mandamientos. Te habla de cómo pagar los impuestos, te habla de cómo si tú encuentras una yegua de tu vecino, qué cosas hacer. Son 613 mandamientos. Dice Deuteronomio capítulo 22, versículo 12. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto. ¿Con qué te cubras? Esos mantos, ¿cuántas esquinas tiene? 4, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué dice? Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto, con que te cubras. Ahora, Números, capítulo 15, versículo 37 al 40. Aquí está más específico y dice franjas en los vestidos. ¿Ok? Dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis, que dice, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. ¿Ya más o menos van entendiendo qué hay en esos flecos, en ese manto? ¿O todavía no? Todavía no, ¿cierto? Así siempre los tengo. De ahí van a entender. Parecido al kippur, ¿no? Parecido al kippur. Parecido al kippur. Ahora, yo les explico algo. Dijo 4 puntas, ¿cierto?
Es eso de ahí. Color azul, ¿cierto? 4 puntas en cada esquina. Hay 4 flecos. Para no hacerlo tan larga, lo voy a resumir. Ese es un fleco. ¿Cómo se llama en hebreo? Tzitzit. Tzitzit. ¿Cómo se llama manto? Talit. Muy bien, ya saben. Ya. Cuando ven a un judío así, ese es su talit. Y su fleco, ese es su tzitzit. Ya, de paso ya saben ya. Es bueno saber. Ahora, esto es necesario que lo apunten, para que entiendan. Es maravilloso. Cada una de las 4 puntas tenían 5 nudos. Dios es bien especial, ¿eh? bien, todo lo tiene bien controlado. Las matemáticas son de Dios. Cada una de las 4 puntas tenía 5 nudos. Y entre cada nudo, un grupo de vueltas de hilos. Vuelvo a repetir. Cada una de las 4 puntas tenían 5 nudos. Y entre cada nudo, un grupo de vueltas de hilos. Entre el nudo 1 y 2, anoten, ¿eh? Entre el nudo 1 y 2 había 7 vueltas del hilo azul. ¿Sí me entienden, no? Estos son los nudos, ¿cierto? Entre el nudo 1 y 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas de hilo azul. Entre el nudo 2 y 3, 1, 2, 3, 4, 8 vueltas. ¿Ok? Entre el nudo 3 y 4, ¿cuántas vueltas? 11. Entre el nudo 4 y 5, ¿cuántas vueltas? 13. Perfecto. Vamos a separar esto. Tenemos un ratito. Dios es muy especial, es muy matemático, es muy perfecto. Por eso es el argumento del ajuste fino. Si el sol, si la tierra se acerca un poco al sol, nos quemamos. Si la tierra se aleja un poquito del sol, nos congelamos. Todo está milimétricamente. Ese se llama el argumento del ajuste fino. Los judíos, Dios le había nombrado esto para que lo hagan así. Los 4 primeros puntos, los 4 primeros nudos, los sumaban. Los 3 primeros, perdón. El 7 más el 8 más el 11. ¿Cuánto sale? 26, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Saben qué significa el número 26? ¿Saben qué significa el número 26? Suma las letras de Yahvé. Tú pones, no lo voy a hacer tan larga. El 7, el 8, el 6, suma el Yud, Hey, Bab, Hey. En hebreo es la Yud, la Hey, la Bab, la Hey. Esto significa yo soy. Traducido al Ya Yahvé. En los 3 primeros nudos tenemos el nombre de Yahvé. En los 3 primeros nudos del 7 al 11 tenemos la palabra de Yahvé, el nombre de Dios, que está en la túnica, en el borde, en el fleco. El nombre de Dios está en el fleco. La mujer judía era conocedora de las escrituras. Todos los judíos conocían las escrituras, pero no se habían dado cuenta que la mujer había activado esta fe. Ahora, el último nudo, del nudo 4 al 5, ¿cuántos hilos tiene de vueltas? 13, ¿cierto? 26 más 13, ¿cuánto sale? 39. 39 en la numerología hebrea es Echad, que significa 1. El 26 más el 13 es 39. Y el 39 simboliza la palabra en hebreo Echad, que significa 1.
¿Por qué tenemos el nombre de Ejad? Porque significa uno. No uno del número uno, sino uno de único. Y que todos estamos unidos a un solo espíritu. Nosotros somos uno en Cristo. Pertenecemos a Cristo. Por eso de pasadita también les digo que el nombre de la iglesia se llama Ejad. Somos uno en Cristo. Somos una familia en Cristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir estos dos? 26 del 13, Ejad, ¿cierto? Uno. Había un mandamiento. Y ese mandamiento lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y todos sabemos, porque en el Nuevo Testamento también lo nombra. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. En los flecos está diciendo el nombre de Dios y la unidad. Está diciendo, oye Israel, nuestro Dios uno es. En los flecos estaba escrito el nombre de Dios y ese mandamiento de que somos uno en Él. Y si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Pero ahí no va el mensaje. Todavía no, tranquilos. ¿Jesucristo era judío o no? ¿Él usaba ese manto o no? Simulemos que de la novela de películas que Jesús escribió, cuando iba a leer las escrituras del profeta Isaías, siempre los judíos cuando van a leer usaban ese manto, se cubrían con sus flecos. Para orar, en el muro de los lamentos los judíos hacen lo mismo. Algunos ortodoxos no lo hacen, pero la mayoría, y los que creen en Yeshua, sí lo hacen. Exacto. Los apóstoles también lo hacían. En Hechos capítulo 12, si no me equivoco, cuando Pedro estaba en la cárcel y el ángel vino y abrió la cárcel, ¿se acuerdan? El ángel que le dice, toma tus cosas, vístete rápido y ponte tu manto. Todos usaban ese manto. Y ahí vemos a la mujer del flujo de sangre tocando los flecos. La mujer estaba tocando solamente los flecos, el borde de su manto. Hermano Boris, pero aún no me dices por qué. ¿Por qué solamente tocó el borde de su manto? ¿Por qué? Y aquí terminamos. Vamos a Malaquías capítulo 4, versículo 2. El último libro del Antiguo Testamento. ¿Qué les dije que significaba manto? El talit, manto de oración, ¿qué más? Símbolo de alas, ¿cierto? Malaquías 4, versículo 2. Dice así, atentos con esto, por favor. Aquí viene el mensaje y acá viene la respuesta de por qué la mujer tocó solamente el borde de su manto. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Jesucristo, el Mesías. Y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Qué significa el talit? Manto de oración y símbolo de... ¿Qué traía Jesucristo en el borde de su manto? Salvación. ¿Qué le dijo Jesucristo cuando la mujer tocó el borde de su manto? ¿Tu fe te ha sanado? ¿Tu fe te ha salvado? Hermano, pero él dice que ha sanado. Cuando los amigos del paralítico metieron por el techo y descendieron a su amigo y estaban los fariseos, ¿qué le dijo Jesucristo? Tus pecados te fueron perdonados. ¿Y qué le dijeron los fariseos? ¿Quién es este? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Si Jesucristo, si Dios te perdona tus pecados, ¿qué significa? Que tú eres
salvo, que la salvación ha venido a tu vida. Entonces la mujer judía conocía las escrituras y decía, si este es el Mesías, en sus alas hay salvación. Yo solamente tengo que tocar el borde de su manto para ser salva. Y cuando tú eres salvo, eres sano espiritualmente. ¿Cuánto tiempo hemos buscado la salvación? Y seguimos porque no activamos nuestra fe. Esta mujer activó su fe por medio de ¿qué? De las escrituras. Si la mujer no hubiera conocido las escrituras, quizás seguiría con el flujo de sangre. ¿Y cómo nosotros podemos activar nuestra fe y cortar el tiempo de espera? ¿Que tanto estamos esperando una sanidad? Conociendo la palabra, estudiando la palabra, pero la estamos estudiando. Si tan solo tocare el borde de su manto, si tan solo tocare el borde de su manto, era un mensaje profundo, porque en ese manto está el nombre de Dios y la unidad en su espíritu. En estas alas del Mesías, del sol naciente de justicia, estaba la salvación. Yo solamente quiero tocar el borde de su manto para ser salva. Y Jesucristo le responde, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado, porque conocías las escrituras y creíste que en mis alas había salvación. ¿Se imaginan el trasfondo después que la mujer fue sanada? ¿A dónde creen que fue primero? Amor. ¿Aún me extrañas? ¿Se imaginan ese momento de alegría, de gozo, de lágrimas del esposo al ver sana a su esposa? De que por fin se acabó esa tribulación, de que por fin se acabó ese sufrimiento. Activó su fe por conocer las escrituras. Si ella no hubiera conocido las escrituras, no hubiera creído que Jesús era el Mesías y hubiera continuado con esta enfermedad. Entonces nosotros, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Estudiemos la palabra, conozcamos las escrituras. Si tú conoces las escrituras, vas a conocer cómo obra tu Salvador. Si tú conoces las escrituras, tú vas a saber qué es un sí y qué es un no de Dios. Si tú conoces las escrituras, no te va a atormentar ni te va a afligir algún problema que venga en tu hogar. Si tú conoces las escrituras, no te va a afligir el que no hay economía hoy o mañana, porque confías en el Señor que va a ser tu sustento. Si tú conoces las escrituras, sabes que el Señor, si a veces tienes una enfermedad física, es para pulir tu paciencia o para que sea un milagro de las personas, delante de las personas. Pero es que por medio de las escrituras tú recién vas a comprender a Dios. Es por medio de las escrituras es que tú te vas a enamorar de Dios. Yo te invito a que toques el borde de su manto. Yo te invito a que toques el borde de su manto. Ahora ya saben por qué la mujer solo quería tocar el borde de su manto. Porque había algo maravilloso en esos flecos, en ese manto, un mensaje, un mandamiento de Dios. Color azul, que significa el reino de Dios. Color blanco, porque significaba paz. Les invito a ponerse de pie. Y quiero que canten junto